que piensa las cosas. A veces creemos que uno es muy sincero cuando es muy espontáneo. Te paran por la calle y te dicen, ¿qué piensa usted del alcalde? Y improvisas una respuesta. Y después oyes 10 respuestas y te das cuenta que 9 son muy parecidas. La gente se cree sincera y lo que ha hecho es decir espontáneamente lo que ha interiorizado. Y hay poderosísimos medios de creación de corrientes de opinión que son medios de control de las conciencias, ¿no? Entonces la gente que no piensa lo que dice se cree muy sincera y lo que hace es repetir como un loro lo que flota en el ambiente. Pues bueno, el poeta, la poeta que se tira un día entero buscando un adjetivo, a mí a lo que me recuerda no es ya al poeta, sino al ciudadano en general, que piensa las cosas y que cuando habla piensa las cosas no para quedar bien con los que lo oyen, sino para ser leal con su propia conciencia, para ser dueño de su propia opinión, ¿no? Y eso, por una parte, te ayuda a vivir mucho, porque vives con profundidad. La vida pasa como en todo, ¿no? Hace falta un poquito de esfuerzo, pero cuando aprendes las cosas disfrutas mucho más, ¿no? Aunque tenga sus incomodidades, porque... Sí, no, o incluso sí. Ponerse delante de uno mismo ya debe ser suficiente. La primera vez se disfruta mucho menos que la cuarta o la quinta, ¿no? Cuando uno ha aprendido a ser dueño de su cuerpo, de su propio cuerpo, de sus propias opiniones, eso, por una parte, pues te hace vivir con profundidad y por otra parte, pues te crea problemas, ¿no? Gente que no quiere que digas lo que piensa, gente que prefiere la mediocridad, gente que prefiere esto mejor que no salga en el periódico, o esto mejor estar callado, ¿no? Desde la última vez que nos citamos en el programa, has editado 3 libros. He estado repasando y creo que han sido 3, entre ellos Vista Cansada, sí, que ha tenido un éxito extraordinario y te felicito por ello. Luis, además de Vista Cansada, ¿qué dan los años? Pues los años dan una posibilidad de pensar no solo en el paso de los años, sino en el paso de la historia. Yo escribí Vista Cansada cuando tenía 50 años, ¿no? O cuando lo programé para ir escribiéndolo, para acostumbrarme a que iba a cumplir 50 años, y me di cuenta que era una reflexión no solo sobre el paso de los años, sino sobre el paso de la historia, porque este país había cambiado de manera radical en esos años de los que yo tenía conciencia. Y eso que da, pues da, bueno, reconocer que va pasando el tiempo, que uno paga su factura, que no se tienen las mismas cualidades que antes, que hay que ponerse gafas para leer, que si uno quiere dar una buena clase por la mañana, pues tiene que acostarse pronto por la noche, en fin, uno tiene que cuidarse, pero al mismo tiempo tienes la conciencia histórica de que tus opiniones no solo tienen que ver con tu cuerpo, con tu experiencia, sino con un trayecto mucho más largo. Y en ese sentido, tener la vista cansada para mí no es solo tomar conciencia de que han pasado los años, sino saber que si me pongo unas gafas es porque quiero seguir mirando con claridad al futuro y que mis lealtades tienen que ver no solo con mi pasado, sino con mi futuro. Te hablaba antes de eso, ¿no? No pienso en lo que Rafael Alberti o Ángel González esperaban de mí en el año 80, sino qué esperarían de mí para dar respuesta al año 2009. ¿Viste qué te salva la poesía? Pues la poesía me salva, pues quizá de desconocerme a mí mismo, de tener una idea excesivamente superficial de lo que significa vivir, y me salva a mí personalmente de vivir encerrado en mis propias nostalgias, en mis propios problemas, en mi ensimismamiento, ¿no? Porque lo bueno de la poesía es que reivindica la conciencia individual, ese pensar las cosas, ese hacerte dueño de tu opinión, pero después te obliga a ponerlo en común con el lector. Es una conciencia individual que quiere dialogar con el otro. Y esa individualidad solidaria, pues te salva de tu propio ensimismamiento y
tu propia renuncia a dialogar con el otro, ¿no? A dejar de convertir tu pensamiento en un espacio público donde se pueda establecer una cita con el otro, con el lector, ¿no? Y eso me parece muy interesante y muy importante. ¿Tú tienes un poema preferido? ¿Es posible eso en ti? Depende de los días, ¿sabes? Eso lo decía muy bien Juan Ramón. Dice, uno se levanta y cada día haría una antología distinta de la propia obra. Para cualquier actividad humana conviene no perder la conciencia crítica. La conciencia crítica se pierde, por desgracia, ¿no? Muchos políticos, muchos profesionales, muchos escritores pierden la conciencia crítica, a veces por fracaso. El sentirte fracasado te hace albergar un rencor que te obliga a perder contacto con la realidad, ¿no? Todo el mundo es un desastre, soy yo el único puro, ¿no? Y los dogmáticos son peligrosísimos, porque se creen puros y acaban en inquisidores, sean de la ideología que sean, ¿no? Los dogmáticos suelen ser fracasados con mucha frecuencia. Otras veces son producto del éxito. Esto lo he conseguido, luego tengo derecho a todo. Todo lo que haga es estupendo. El éxito o el fracaso te pueden convertir en un fracasado, en una persona de éxito, pero te convierten con mucha frecuencia en un dogmático, en un rencoroso, en alguien que pierde la conciencia crítica. Y eso es peligroso. Quien quiere mantenerse vigilante con gafas para mirar la realidad, ejerce la conciencia crítica. Y entonces cuando uno se lee a sí mismo, no se lee con ojos de admiración. Para que el hecho literario se produzca, es importante tener esos ojos de admiración, los mismos que con 15 años te maravillaron leyendo una novela de aventuras, ¿no? Y cuando uno se lee a sí mismo, si no ha perdido la conciencia crítica, es muy difícil tener ojos de admiración. Aquí me equivoqué en esto, aquí me equivoqué en lo otro. Entonces, es muy difícil tener una relación de comodidad con tu propia escritura. Y decía Juan Ramón muy bien, un día te levantas y estás más cómodo con un poema, otro día te gusta más otro, pero no te atreves nunca a decir, este es bueno, ¿no? Luis, te agradezco muchísimo el regalo de tus respuestas. Ha sido un rato estupendo contigo. Te agradezco mucho que hayas venido. Para mí también. La verdad es que yo tengo fe en la conversación y tener la posibilidad de conversar. Y de tener la posibilidad de conversar en una televisión es un lujo. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches.